Bien, el señor secretario, don Patricio Velázquez Paise, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Para el día de hoy se recibió los siguientes documentos en la cuenta. Excusa del señor fiscal nacional, no puede asistir por compromiso de agenda impostergable adquiridos con antelación. Se ha confirmado la asistencia por parte del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia del señor Álvaro Elizalde, ministro, acompañado de la señorita Macarena Lobos, subsecretaria, y de la señora Valeria Lubert, secretaria ejecutiva de la Comisión de Transparencia e Integridad de la SECPRES. También, sería eso nomás, señor presidente. No tenemos nada. Bien, se otorga la palabra sobre la cuenta. Sobre puntos varios. Yo voy a hacer un punto vario, secretario. Mire, lo siguiente. Hace poco vino el señor Contralor General de la República y él planteó que la Contraloría había recomendado varias sanciones a partir del sumario que se hizo al municipio de Vitacura. Entonces me gustaría que pudiéramos oficiar, si la comisión lo acuerda, oficiar a la Municipalidad de Vitacura para que informe a esta comisión respecto de la aplicación de las sanciones recomendadas por el sumario de la Contraloría. ¿Le parece, colega? Acordado. Bien, bueno, primero le damos la bienvenida a la señora subsecretaria general de la Presidencia, señora Macarena Lobos, y vamos a suspender para poder esperar al señor ministro. Secretario, adelante. Voy a aprovechar que tenemos un tiempito para ver más o menos el cronograma de lo que nos va quedando de la comisión, como su plazo y todo. Que su plazo final era el 14 de octubre. Dale con octubre, septiembre. Me estoy adelantando. El 14 de septiembre. Y nos tendríamos la sesión del miércoles 13, sería la próxima sesión. Ahora, aquí tenemos que tener presente esto por dos motivos. Uno, porque a partir de la última sesión, que vendría a ser el 13, comienza a computarse el plazo, que son de 15 días que no son corridos, que no se computan los feriados, los domingos. Y este plazo termina el 3 de octubre, que es el plazo que nos da el reglamento para que nosotros en ese plazo podamos sesionar igual, con el propósito de lo que son las conclusiones y las propuestas que va a proponer en su informe la comisión. Eso es como para los efectos de tenerlo presente. Pero también, si es que la comisión decidiese solicitar una prórroga, que ahora las prórrogas creo que la están dando por menos días, creo por 15 días o algo así. Si es que la comisión decidiese pedir una prórroga, tendríamos que pedirla justamente antes de que el plazo termine. O sea, tendríamos que pedirla hoy día o bien la próxima semana, el 13, ya decir ya, pidamos una prórroga a la sala para estos efectos. Eso es lo que quería hacer presente, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Yo creo que nos faltan algunas cosas que se han ido postergando en el tiempo, como la comparecencia de los señores concejales, que varias veces ha sido pedido eso. Entonces, atendido que quedan, estamos hoy día 6, nos quedaría solamente una sesión. Sí, Ya, y está pendiente también, yo quería proponer que invitáramos al Contralor para que expusiera respecto de la auditoría que él se comprometió a entregar acá en la comisión. Entonces, propongo que pidamos una prórroga para que podamos recibir al Contralor y posteriormente a los concejales. Entonces, una prórroga, usted me dice que por 15 días no es posible más. Tengo que revisar el acuerdo de comités que hubo al respecto y lo pedirían por el máximo que se pueda conformar el acuerdo, porque hubo un comité reciente. Son 15 días. Muy bien, ¿se acuerda así? Bien, entonces suspendemos por 5 minutos para esperar al señor ministro. Gracias. Suspendemos.
Bien, iniciando la orden del día, la presente sesión ha sido citada para recibir al señor Ministro, Secretario General de la Presidencia, a la señora Subsecretaria General de la Presidencia y asimismo al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, en todos los casos para que se refieran a las materias propias de la Comisión. Y han confirmado su asistencia por parte del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el señor Álvaro Elizalde, ministro, a quien damos la bienvenida, la señorita Macarena Lobos, subsecretaria, que también ya habíamos dado la bienvenida, y el señor Matías Clark, abogado de la Comisión de Transparencia e Integridad de las Express. Y se ha excusado el señor Ángel Valencia, fiscal nacional del Ministerio Público. Entonces le otorgamos la palabra al señor ministro, secretario general de la Presidencia, don Álvaro Elizalde. Muchas gracias, ministro, por Muchas asistir. gracias, presidente. No sé cómo hay un... Matías, ya. Agradezco la invitación para poder exponer en esta comisión sobre las corporaciones Vita, sobre los hechos acontecidos en la Municipalidad de Vitacura y las corporaciones municipales. La verdad es que, bueno, esta es una investigación que está llevando adelante el Ministerio Público, ha habido formalizaciones, por tanto, como gobierno nosotros no tenemos mayores antecedentes que obviamente los que se han hecho públicos por parte de las instituciones que están a cargo de las investigaciones. No obstante, tenemos un compromiso con la probidad y la transparencia, y a propósito además de otros hechos que han acontecido, tenemos una agenda de probidad y modernización del Estado que es bastante ambiciosa, y por tanto voy a dar cuenta de las ideas que estamos planteando, que muchas de las cuales implican modificaciones legales, para cerrar las brechas de vulnerabilidad y por tanto evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse en el futuro. Por eso los temas a tratar en esta exposición se refieren a agenda de probidad y modernización del Estado, iniciativas realizadas y en curso, proyecto de ley en trámite, proyecto de ley promulgados, proyecto de ley anunciados y otras propuestas legislativas. Además está decir que estos son hechos graves, que esperamos que sean esclarecidos en caso que se acrediten delitos como resultado de la investigación del Ministerio Público. Lo que corresponde es aplicar las sanciones para que no queden en la impunidad, sea un precedente para evitar que vuelvan a repetirse en el futuro. Pero adicionalmente tenemos que actualizar nuestro marco legislativo para cerrar esta brecha de vulnerabilidad y por tanto contar con mejores herramientas para velar por que el patrimonio de las instituciones públicas, centralizadas y descentralizadas, como es el caso de los municipios, sea administrado de la mejor forma posible y no sea desviado con otro tipo de finalidades. Y por tanto tenemos que enfrentar toda falta contra la probidad y hechos de corrupción, promoviendo la transparencia y la integridad pública. Como les he señalado, existen brechas de vulnerabilidad institucional que han permitido estas irregularidades o delitos. Esto es bien importante. Eso no puede ser una justificación a los hechos acontecidos, porque podríamos no tener leyes. Lo planteo de otra manera: para actuar bien no se necesitan leyes. Por tanto, no es una excusa el que muchas veces el marco normativo no sea suficiente para que alguien pudiera justificar su propia conducta. Pero entendiendo que hay personas que no necesariamente actúan conforme a los valores de probidad y transparencia y el buen uso de los recursos públicos, se requieren leyes para tener un resguardo necesario. Y mientras mejor sea el marco normativo y esto no obstaculice la eficiencia y la eficacia de la acción pública, nosotros obviamente creemos que es necesario elevar los estándares. No sé si queda claro el punto. Y por tanto, creemos que es necesario reparar estas brechas, sobre todo aumentando transparencia, porque la transparencia permite control ciudadano, y elevando los estándares de probidad en instituciones públicas. El presidente de la República, ustedes saben, creó una comisión asesora ministerial para regulación de la relación entre las instituciones sin fines de lucro, instituciones privadas sin fines de lucro, particularmente corporaciones y fundaciones, y el Estado. Y dentro de las propuestas, obviamente, se abordó el tema de las corporaciones municipales, entendiendo que esta fue una comisión que trabajó por 45 días, formada por expertos y expertas, y que abordó todo el tema de la relación entre fundaciones y corporaciones y el Estado. Y cuando hablamos del Estado, no solo nos referimos a la administración central, sino que también a la descentralizada, esto es gobiernos regionales y municipios. Se abordó también el tema de las corporaciones municipales y cómo elevar los estándares en esta materia. Y bueno, y esa comisión hizo una serie de propuestas legislativas y administrativas, y hay otras que el gobierno ha estado trabajando desde antes.
¿Cuáles son las medidas de agenda de probidad y modernización del Estado? Primero, fortalecimiento de la integridad y probidad municipal. Segundo, la batería de propuestas de la Comisión Asesora Ministerial, a la cual hice referencia. El proyecto de regiones más fuertes. El proyecto de transparencia 2.0, que está en segundo trámite en el Senado, en la Comisión de Hacienda. Probidad en compras públicas, que... perdón, ese ya está despachado porque estaba perdón, ese ya está despachado. Ley de beneficiarios finales, que es un proyecto nuevo. La reforma del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. ¿Cómo está, diputado Inter? Siempre me olvido de la sigla, pero la subsecretaria me ayuda. Y el instructivo de transferencias del Estado. ¿Podríamos ir avanzando? Bueno, las iniciativas realizadas y en curso. A ver, la Estrategia Nacional de Integridad Pública se viene trabajando desde el año pasado. Es una estrategia en la cual han participado distintos actores, los poderes del Estado. De hecho, a mí me correspondió participar en su lanzamiento en condición de presidente del Senado. Fuimos junto al presidente de la Cámara aquel entonces, estaba el presidente de la Suprema, el fiscal nacional, todas las instituciones que dicen relación con estos temas. Y se ha estado trabajando una propuesta, yo diría que bastante robusta, con un enfoque proactivo y sostenible para promover la integridad pública y luchar contra la corrupción. Esta estrategia tiene 5 ejes, que son transparencia, función pública, recursos públicos, sector privado y política. Se ha elaborado un documento diagnóstico, ya hay un primer borrador que está planteado y está sujeto a las revisiones correspondientes. Como se señala ahí, han participado más de 50 instituciones que han colaborado proponiendo medidas. Va a haber más de 150 medidas específicas que están, ahora está la propuesta de medidas, se está haciendo la consulta con las instituciones respectivas para ver, digamos, cuáles corresponden, cuáles no, cuáles corresponden pero debieran ser perfeccionadas en su planteamiento. En el plan original, esta propuesta se va a lanzar en diciembre, pero estamos analizando la posibilidad de adelantarla. Originalmente está pensado el 9 de diciembre, que es el Día de la Probidad y la Transparencia, sí, Día Internacional contra la Corrupción, pero estamos analizando la posibilidad de adelantar al menos algunas de estas medidas, independientemente de que el documento marco, con los compromisos explícitos de todas las instituciones, se lance en esa fecha. En segundo lugar, tenemos la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, a la cual ya hice referencia. Esta comisión entregó el 28 de agosto sus propuestas al presidente de la República. El plazo vencía el 26. Efectivamente, ellos hicieron el trabajo en un tiempo muy acotado. Ya el 26 tenían el informe listo y el 28 hubo una reunión formal en donde le hicieron entrega al presidente con un acto público. Trabajaron por 45 días, tuvieron 30 sesiones ordinarias y extraordinarias, hubo 42 expositores de la sociedad civil, de la academia, del Estado, de organismos internacionales. Se plantearon 46 medidas concretas. Dentro de estas medidas, podríamos plantear, y ahí está un gráfico circular, con el número de medidas respecto a las distintas temáticas. Entonces tenemos tipología y distribución de las instituciones privadas sin fines de lucro en Chile, formas de relacionamiento entre esta y el Estado, la transparencia de los organismos del Estado y los registros relevantes para estas instituciones o sobre estas instituciones, la transparencia activa que se va a exigir de estas instituciones y el gobierno corporativo. Es muy importante los últimos 2 puntos, que son gobierno corporativo y sistemas de control, infracción y sanciones. Porque ahí va a haber una modernización respecto al marco que existe actualmente. Y bueno, y finalmente hay una medida que es el seguimiento y monitoreo de medidas, que es la medida número 46. Esto es bien importante porque siempre hay comisiones, se anuncian propuestas, muchas de esas propuestas son buenas, algunas se acogen, otras no, y después nadie le hace seguimiento. Entonces el compromiso explícito es hacer un seguimiento con la implementación de las medidas y con la evaluación del impacto de las medidas, que nos permita ir eventualmente haciendo modificaciones posteriores en una lógica de permanente superación, porque la legislación y el marco regulatorio para la probidad y transparencia es un desafío permanente. Lo que parecía como de avanzada hace 20 años atrás, hoy día a todas luces es insuficiente respecto a los estándares.
y más bien la tendencia es avanzar más en transparencia, avanzar más en medidas pro probidad, y por tanto hay que estar permanentemente revisando las medidas que se adopten y el impacto que han tenido. El tercer punto se refiere al instructivo de transferencia del Estado. Esto es bien importante. A propósito del caso convenios, nosotros vamos a proponer una serie de modificaciones legales. Pero a la espera de las modificaciones legales era necesario establecer cierta regulación en forma inmediata para evitar que casos de esta naturaleza volvieran a repetirse. Entonces se dictó un instructivo del Ministerio de Hacienda el 11 de agosto pasado y que establece exigencias tales como la obligación de aplicar reglas generales de contratación, la obligación de suscribir convenios en casos de efectuar transferencias a instituciones privadas, obligación de utilizar el sistema de rendición de cuentas de la Contraloría General de la República, obligación de exigir garantía, obligación de acreditar experiencia y antigüedad y la obligación de acreditar objeto social. Eso establecieron como requisitos para todos los futuros convenios. Parte importante de lo que está contenido en ese instructivo se va a establecer en el marco legal nuevo. Si ustedes ven, esto da cuenta de las brechas de vulnerabilidad que se han detectado. Y se va a incorporar en la ley. Pero como el proceso legislativo es lento y era necesario desde ya tener un marco más robusto, entonces se dictó este instructivo por parte del Ministerio de Hacienda. Vamos ahora a hacer presentación de los proyectos de ley en trámite. Sobre integridad municipal, es un proyecto que se está viendo en primer trámite en la Comisión de Gobierno de la Cámara, corresponde a mociones parlamentarias que el Ejecutivo ha indicado, tiene urgencia simple y está mencionado en el programa de gobierno y en la cuenta pública del Presidente de la República. Este proyecto incorpora normas para la prevención de la corrupción, amplía los mecanismos de participación ciudadana, eleva los niveles de probidad y transparencia en la gestión municipal y también en las corporaciones y fundaciones de participación municipal. Este proyecto se está tramitando y tomamos el acuerdo con la Comisión de que las normas referidas a corporaciones municipales iban a quedar pendientes, a la espera del informe de la Comisión de Expertas y Expertos. Entonces hemos seguido avanzando con el proyecto y estamos trabajando nuevas indicaciones para el tema de las corporaciones municipales. Esto es bien importante porque esto tiene relación directamente con las corporaciones Vita. No es el único caso, pero efectivamente producto de esa situación específica y de otras que se han producido en otros municipios, estamos trabajando una serie de indicaciones para robustecer los mecanismos de control que existen respecto de las corporaciones municipales. Porque aquí hay como dos mundos. El del municipio, que está sometido a toda la regulación pública y también al control de la Contraloría, y por otro lado, las corporaciones municipales, que actúan como si fueran instituciones de carácter privado, que administran los mismos recursos públicos del municipio, que muchas veces tienen el mismo objeto que el municipio, es de carácter complementario, pero los mecanismos de fiscalización y de control son infinitamente menos exigentes. Y ahí es donde nosotros creemos, a propósito de la situación de las corporaciones Victa y otros casos que han acontecido en otros municipios, que es necesario elevar el estándar regulatorio. Por lo demás, en Chile se simplificó el mecanismo de constitución de corporaciones y fundaciones. Antes se constituían ante el Ministerio de Justicia con un informe del Consejo de Defensa del Estado. Ahora se constituyen ante los municipios y se registran en el Ministerio de Justicia. Pero la comisión Jaraquemada, la comisión de expertos y expertas a la cual hice referencia anteriormente, propuso que el mecanismo de constitución de las corporaciones fuera más estricto y eventualmente sometido a una regulación similar a la que había anteriormente para todas las corporaciones y fundaciones. Pero eso no basta. Queremos otorgar atribuciones a la Contraloría para poder hacer auditorías, para requerir información, para tener mayores niveles de transparencia. Hay una norma que está contenida en la ley de transparencia que permite que la Contraloría tenga acceso a las cortadoras de las cuentas corrientes de los municipios. Eso hoy día más o menos lo tiene respecto de la Administración Central, pero no tiene respecto de los municipios. Pues bien, nosotros creemos que normativas intrusivas de esa naturaleza para el control de la Contraloría debieran también aplicarse respecto de las corporaciones municipales. De manera tal de poder hacer un seguimiento casi en línea respecto a las transferencias que se están realizando y poder actuar
poder anticiparse ante eventuales hechos ilícitos. Y por tanto creemos que se tiene que dotar a la institución a cargo de la auditoría y las fiscalizaciones de atribuciones para observar en detalle lo que ocurre en las corporaciones y no se utilice las corporaciones como un mecanismo para evadir los controles públicos. Al final, se crean corporaciones para hacer lo que tiene que hacer el municipio para evadir los controles públicos. Y a nuestro entender, el estándar debe ser igualmente exigente, porque los recursos que se administran son recursos públicos. Y por tanto tenemos que velar por su buen uso. Bueno, dentro de las indicaciones aprobadas está el Plan de Integridad Municipal y su elemento, los funcionarios responsables del Plan de Integridad, se fortalece la unidad de control interno, hay incompatibilidades para funcionarios de exclusiva confianza del alcalde, mayor exigencia en la cuenta pública, abstención fundada en la votación del Consejo y los gastos en años de elección municipal. Se establece una norma especial para evitar gastos infundados o con fines proselitistas en el marco de la elección municipal. Este proyecto tiene, es lo mismo. Las indicaciones en discusión ahora son fortalecer el rol del Consejo Municipal, antecedentes de los puntos de tabla, para la transparencia, capacitaciones de concejales, prevención del lavado activo. Hay unas normas transitorias que están pendientes, que es como se establece la aplicación de la nueva normativa respecto de la actual, y finalmente se fortalece la regulación de las corporaciones, fundaciones y organizaciones comunitarias. En este último punto es donde estamos trabajando indicaciones que se van a presentar al proyecto en el marco del informe de la Comisión Jara Quemada. Respecto de Transparencia 2.0, está en segundo trámite en la Constitución de Hacienda del Senado, tiene urgencia simple. Esto es bien relevante porque incorpora a las corporaciones, fundaciones y asociaciones municipales al régimen de transparencia activa, que es lo que señalé anteriormente. Entonces tenemos, por un lado, la Contraloría puede obtener información directamente y por otro lado están obligados a publicar información de manera tal que pueda existir control ciudadano respecto del trabajo que están realizando estas corporaciones y fundaciones. En materia de probidad y transparencia, y particularmente del combate contra la corrupción, la mayoría de las denuncias que han permitido investigaciones que han sido exitosas para determinar responsabilidades administrativas y penales tienen dos orígenes. Primero, un funcionario que denuncia, y por eso aprobamos el Estatuto de Protección al Denunciante. Y en segundo lugar, un ciudadano diligente que, metiéndose en las páginas web y revisando la información que es pública, de repente detecta algo que no corresponde. Y por tanto, la transparencia nos parece que es fundamental. Y vamos a presentar en el mes de septiembre indicaciones sobre la base de las recomendaciones de la Comisión. Pasamos al tercer proyecto, que es probidad en compras públicas, que ya se despachó el 29 de agosto, y propone la modificación de diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. El cuarto proyecto, Regiones Más Fuertes, está en primer trámite constitucional en la Cámara, en la Comisión de Hacienda, tiene también urgencia simple, establece mecanismos de control, responsabilidad fiscal, transparencia y rendición de cuentas para resguardar que los gobiernos regionales usen de buena forma los recursos destinados al bienestar familiar. Algo bien importante, este proyecto establece que en caso de que haya problemas de administración financiera de los gobiernos regionales, en primer lugar tengan que presentar un plan de normalización. En segundo lugar, se puede establecer un mecanismo de intervención del Ministerio de Hacienda e incluso que se pueda establecer la destitución de la máxima autoridad regional. Eso está contenido dentro del proyecto, o sea, son mecanismos adicionales de control. Estamos discutiendo también en materia municipal. Ustedes saben que los concejales y los alcaldes tienen una forma en que se hace valer la responsabilidad que es distinta de los funcionarios públicos en general. Hay mecanismos de institución, por ejemplo, el caso de los alcaldes, en donde los concejales pueden hacer una presentación al Tribunal Electoral Regional, pero eso exige un quórum. Y hay distintas situaciones. Alcaldes que son pro con consejos municipales que son pro, bienvenido sea. Ojalá esa fuera la regla general. Alcaldes que no tienen buenas prácticas, pero que tienen cooptado el Consejo Municipal, nadie los fiscaliza. También hay otro extremo, concejales que odian al alcalde y le hacen la vida imposible, muchas veces sin fundamento.
En fin, ustedes saben que la realidad política y social es muy diversa en Chile. Pero nosotros queremos resolver, en particular el caso de un alcalde que no tiene buenas prácticas, con un consejo municipal que está cooptado o que es negligente y por tanto que no hace las presentaciones correspondientes, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay una norma respecto de la fiscalización en el caso de la Contraloría en que se está proponiendo que pueda presentar directamente ante el Tribunal Electoral Regional, hacer la presentación para que se analice la destitución de un alcalde por abandono de deber, etcétera, etcétera. O sea, que existan otros mecanismos adicionales vinculados a temas de probidad en que se haga valer la responsabilidad correspondiente. Bueno, pasamos a los proyectos de ley promulgados. Ahí voy a ir más rápido porque ustedes los conocen. Protección al denunciante. A nosotros nos parece que es clave este proyecto porque finalmente los funcionarios se van a atrever a denunciar. Así de simple. Y como señalé, una de las principales fuentes que ha permitido investigar casos de corrupción y determinar responsabilidades administrativas y penales ha sido la denuncia de los propios funcionarios. Y el proyecto de ley anunciados por ingresar. Primero, Registro Nacional de Beneficiarios Finales. Esto es clave porque muchas veces cuando se establece, ya sea vía licitación o incluso trato directo, y un convenio y se traspasan recursos a una institución que sea una persona jurídica, no se sabe quién está detrás. Y puede tener un lindo nombre, una buena presentación, pero es clave saber quiénes están detrás de las sociedades y quiénes están detrás de las corporaciones y fundaciones. Esos son los que se conocen como beneficiarios finales. Porque eso permite prevenir conflictos de intereses, porque efectivamente puede que haya un conflicto de interés evidente, pero dado que no se sabe quién está detrás, se contrata con una sociedad. Pero puede que la sociedad, el dueño, sea alguien vinculado con alguien dentro del municipio, etcétera. Y por eso nosotros lo estamos incorporando dentro de la agenda de probidad. Pero esto estaba contenido dentro de una idea similar, no exactamente la misma, en la reforma tributaria que fue rechazada por la Cámara, porque esto también permite combatir evasión fiscal, crimen organizado, esto es muy, muy importante, o sea, sociedades para lavar dinero y que contratan con el Estado, corrupción, lavado de activos, e incluso en otros países del mundo es una legislación muy relevante, por ejemplo en Europa, para combatir el terrorismo, porque a veces se utilizan instituciones de fachada para financiar actividades terroristas. Nosotros estamos en Chile con una legislación que no cumple con los estándares que debería tener un país como el nuestro. Por eso, generalmente, toda esta legislación está pensada en tener estándar OCDE y, por tanto, tener información que permita prevenir estas amenazas, que, insisto, van más allá del tema de la probidad y que tienen efectos en materia fiscal, particularmente con la evasión fiscal, y en materia de crimen organizado. Va a haber un proyecto de ley específico sobre esta materia y está contenido dentro de las 46 medidas propuestas por la Comisión. Y es probablemente una de las más importantes. En segundo lugar, el proyecto de reforma al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Este consejo se creó el año 97 por decreto supremo del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En ese tiempo fue un proyecto de avanzada. Era lo más de avanzada que se había hecho en Chile hasta ese momento en materia de probidad y transparencia. En este caso se contaba con una herramienta adicional. Pero la verdad es que al año 2023 hemos quedado muy atrás. El presidente Lagos presentó un proyecto de ley que no se tramitó. La presidenta Bachelet, en su segundo mandato, presentó una nueva iniciativa que tampoco se tramitó. Nosotros creemos que a este consejo hay que darle rango legal y sobre todo autorizarlo a hacer auditorías directamente. Entonces se crea un servicio, que es este consejo, que bajo instrucciones del presidente de la República puede ir a hacer auditorías directamente en los ministerios. Porque, ¿qué ocurre hoy día? Hoy día, por ejemplo, en el Ministerio X se detecta una irregularidad o una potencial irregularidad, el Ministerio hace una auditoría interna. Entonces los propios funcionarios del propio Ministerio hacen la auditoría interna. Por regla general son personas probas y hacen buena auditoría. Yo en eso creo que, yo soy convencido que la gran mayoría de los funcionarios públicos son probos. Hay unos pocos que no y hay que estar atentos.
y sobre todo hay que sancionarlos si cometen hechos irregulares, pero la mayoría son probos. Pero a veces porque son del mismo servicio, por relaciones de amistad, sobre todo los servicios chicos, puede que no tengan el mismo nivel de acuciosidad, ni siquiera porque lo hagan con mala intención, sino que por las dinámicas humanas que se generan en los grupos. Entonces se requiere una fuerza externa, una fuerza de tarea externa, que es distinto al rol que tiene la Contraloría. Y por eso entonces le damos a rango legal a este Consejo de Auditoría Interna, porque creemos que las herramientas con las que contamos actualmente son a todas luces insuficientes. Después está el proyecto de rentas municipales, que va a mejorar la eficiencia y simplificación de los procesos recaudatorios para los municipios. Se establece un rol muy activo a la Tesorería General de la República, el Servicio de Impuestos Internos en la recaudación de tributos para aumentar la eficiencia de la recaudación, se establecen áreas de fortalecimiento para la capacitación de profesionales, en la gestión financiera, para las compras y las adquisiciones. Y tenemos finalmente otras propuestas legislativas. Lobby 2.0. Queremos tener estándar OCDE. Se hizo un estudio, una recomendación de la OCDE respecto de cuán atrasado estaba nuestra legislación, y por tanto vamos a tener una legislación mucho más estricta. Uno de los temas que estamos planteando es que todas las reuniones sean publicadas. Todas las reuniones, si es una reunión de carácter político, no. Pero toda en la que se venga a plantear un interés, aunque no sea necesariamente con alguien que formalmente está declarado como lobista. Porque muchas veces un abogado pide una entrevista y él manifiesta un interés particular. Y esa es una reunión de lobby para todos los efectos prácticos. Pero no lo hizo formalmente un lobista. O lo que es peor, a veces académico, van y expresan un interés. Entonces, mejor transparencia. Esto es bien relevante porque el lobby tiene que estar regulado, pero no es una actividad que esté prohibida. Es decir, una empresa legítimamente puede ir donde un parlamentario y decirle al parlamentario o a una autoridad decirle: esta política pública perjudica a mi empresa. Pero además considero que es malo para el país porque no solo perjudica a mi empresa, sino que porque produce este otro efecto negativo de tal naturaleza. Y la autoridad puede decir: efectivamente, esta idea que teníamos pensada para conseguir un objetivo, pues está consiguiendo el objetivo contrario, y eso forma parte del debate democrático. Pero tiene que ser transparentado. Tiene que ser transparentado. Y hoy día lo que hay es muchas reuniones que tienen por efecto el lobby, que no son como declaradas de lobby, y no son publicadas. Entonces nosotros estamos ahí por elevar el estándar de transparencia. Ese es el objetivo básico, elevar lo máximo posible el estado de transparencia. Hay países donde incluso está penalizado no declarar las reuniones, penalizado, o sea, sanción penal. Así de drástica la legislación en otras partes del mundo. Nosotros estamos recién en esta obligación de declarar reuniones que se establecen en el marco del lobby y mucho más. Bueno, la idea es que todo sea transparente. Insisto, porque alguien que defiende un interés particular puede legítimamente hacer un punto que a un parlamentario o a la autoridad le parezca relevante para el interés general. Entonces, no es que no haya que hablar con nadie, no haya que tener reuniones, sino que si usted tiene una reunión, téngala, pero la declara. Y queda claro quién habla, qué interés defiende. Es más, a veces yo veo en los medios de comunicación expertos, no sé si han visto expertos, y son expertos que representan a la industria. O también, esto no es propiamente lobby, pero expertos que representan a sectores políticos. No, yo en mi condición de experto creo que, y es dirigente de un partido político, y él te podría decir lo mismo, diciendo yo como dirigente de partido pienso tal cosa. Y no es malo, no es pecado, pero se transparenta. Entonces alguien sabe que esa persona tiene una opinión que tiene que ver con la opinión de un partido político, que puede ser una opinión que uno comparta o no. Entonces, la transparencia es la que necesitamos consolidar, de manera tal que se sepa cuando se habla con alguien, a quién representa esa persona, cuáles son los intereses que están representando y que eso sea transparentado. La opinión pública evalúa, la autoridad determinará si es que los argumentos que han sido planteados tienen o no sentido. Pero dejar de darle rango académico, experto, abogado, pero que en verdad es lobista, que están haciendo gestiones de lobby
encubiertas. Mayor transparencia nos parece que es mejor. Sigamos. Prevención de conflictos de intereses. Bueno, aquí tenemos nuevas normas de inhabilidad e incompatibilidad en el ejercicio de la función pública, lo que se llama puerta giratoria, que es la regulación del tránsito entre el sector público y el privado del privado al público. Un regulador al día siguiente trabaja en una empresa privada que era regulada. Y alguien de una empresa privada se traspasa al sector público. Esto también es bien importante porque a veces los altos directivos públicos que tienen experiencia en el sector privado lo pueden hacer muy bien en el sector público, sobre todo en los temas que son técnicamente más complejos. Pero ese traspaso tiene que estar regulado de manera tal que quede claro que esa persona cuando cumple la función pública la hace pensando en el interés general y no en cómo defender los intereses de la empresa en la que trabajó antes, o el interés particular que él representó antes cuando era funcionario del sector privado. Esto en Chile no lo tenemos debidamente regulado. Y por otro lado está el tema de la inhabilidad para que nació regulador o trabajaba en una superintendencia para trabajar al sector regulado. Porque eso genera otro problema de probidad, que es que una persona prepare su salida al sector privado. ¿Cómo? No haciendo del todo bien, lo digo elegantemente, su pega en el sector público. Eso hay que regularlo mejor. Y por tanto nos parece que es fundamental la prevención de conflictos de interés. Bueno, está la regulación del derecho de abstención al cual ya hice referencia, nuevas materias que se van a agregar a la declaración de interés y de patrimonio y fortalecer el fideicomiso ciego. Eso básicamente son las ideas que estamos trabajando hasta ahora. Van a haber más, porque estamos en un proceso de diálogo permanente. Hemos hecho un levantamiento de los proyectos de ley, de hecho aquí tengo copia de los parlamentarios, y nuestra idea es que parte de estas iniciativas sean a través de mensajes nuevos, en otros casos sean presentando indicaciones, ¿cómo está, diputado? Presentando indicaciones a proyectos que son mociones parlamentarias. No es fácil, porque en esto voy a ser bien transparente, porque hay buena idea en el Senado y en la Cámara. Entonces, claro, cuando nosotros vamos al Senado, los senadores dicen, por favor, acojan nuestra propuesta. Y cuando venimos a la Cámara, los diputados y diputadas nos dicen, por favor, acojan nuestra propuesta. Entonces, queremos ver una fórmula que sea equitativa. Y ahí hay que ver la posibilidad de fusionar los proyectos, incorporar, y nosotros presentaríamos un mensaje con fusión o indicación a los proyectos existentes. Estamos recién haciendo el levantamiento de los proyectos que podrían servir para estos objetivos, que yo diría que son objetivos relativamente transversales y apoyados por todos los sectores políticos. Creemos que finalmente esta es una muy buena oportunidad para mejorar el estándar regulatorio en Chile y esperamos contar con apoyo de todas las bancadas para sacar adelante estos proyectos de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro, por su presentación. Vamos a abrir la palabra para hacer consultas, algo que la subsecretaria quiera complementar. No. ¿Aún? Entonces, se otorga la palabra. Colegas, ¿alguien quiere pedir la palabra para hacer alguna pregunta o comentario respecto a la presentación del ministro? Yo voy a hacer dos preguntas, sí. Ministro. Primero, respecto de la regulación a los municipios. Usted ha referido que se prevén regulaciones para las corporaciones municipales. En el caso de lo que compete esta comisión, las corporaciones Vita en realidad no son corporaciones municipales, sino que son más bien organismos privados que reciben subvenciones municipales, pero que en el fondo es una especie de administración paramunicipal, que opera en paralelo y que asume funciones municipales, pero que es privada y que recibía subvenciones municipales. Entonces, esa es la primera pregunta, si hay alguna regulación al respecto, por ejemplo, en materia de establecer criterios de montos, por ejemplo, de las subvenciones, porque estas subvenciones son otorgadas para el desarrollo de actividades complementarias a los municipios, pero no para sustituir la actividad municipal. Entonces, esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta, sobre las nuevas atribuciones de la Contraloría General de la República en relación con los municipios, si eso trae aparejado el fortalecimiento de las capacidades de la Contraloría en términos de recursos o personal. Esas dos preguntas, ministro, por ahora. Sí, a ver. La comisión Jaraquemada, cuando se planteó tratar el tema de las corporaciones municipales, ellos plantearon que se tendrían que eran para todo efectos instituciones privadas sin fines de lucro.
pese a que habían sido creados por los municipios. Y por tanto se consideró dentro del informe. El tema de las corporaciones municipales es fundamental dentro del informe. ¿Cuál es el principio que nosotros creemos que debe imperar? Que en el caso de las corporaciones y fundaciones debería haber una fiscalización adicional que respecto, por ejemplo, de las sociedades. Y respecto de las sociedades, corporaciones y fundaciones debería haber una fiscalización adicional cuando administran fondos públicos. O sea, la razón por la cual los órganos del Estado que fiscalizan al sector público deberían tener herramientas también para fiscalizar al sector privado es, primero, porque se administran fondos públicos, y en segundo lugar, porque en el caso de las corporaciones y fundaciones, aunque sean privadas, parten del supuesto de que no tienen fines de lucro. Y por tanto, se afecta a la fe pública si es que fuera una forma de desviar para intereses privados. Porque si usted quiere hacer un negocio, y en Chile tenemos un sistema de mercado, y la gente puede hacer negocio, bueno, constituye una sociedad. Y explicite que tiene un margen de utilidad que tiene que ver con su negocio. Y se transparenta. Entonces nadie usted lo puede, si usted tiene una librería o vende, bueno, ahora están de moda papas en la feria, nadie puede otra cosa es la colusión, las prácticas monopólicas, es otro tema, y obviamente hay que enfrentarlo, pero si está en el ámbito de la competencia del mercado, que usted haga el esfuerzo por tener mayores utilidades, forma parte de la lógica de un emprendimiento privado que se enmarca dentro de una persona jurídica que es una sociedad. Pero cuando usted dice, yo soy una fundación, no tengo fines de lucro, no puede ser que la fundación o la corporación se utilice para operar con la lógica de una institución con fines de lucro. Y entonces por eso hay una mirada atenta que tiene que tener el Estado al respecto. Y en segundo lugar, cuando se administran fondos públicos. Porque los fondos públicos se tienen que administrar con criterios distintos que los recursos privados. Es mucho más estricto, obviamente. Son dos lógicas distintas. Y por tanto, al recibir estas corporaciones recursos públicos, nosotros creemos que hay que ampliar las herramientas con que dispone hoy día la Contraloría y otras instituciones fiscalizadoras respecto del trabajo que ahí se realiza y el destino de los recursos. Voy a citar el caso que es bien, yo sé que es bien controversial, que es el secreto de bancario que está establecido en nuestro país. Pero de toda lógica que la Contraloría tenga acceso a las cuentas corrientes de las instituciones públicas. Porque no es lo mismo que un particular diga, yo no quiero que se metan en el gasto que tengo en mis recursos, porque es un tema privado. O sea, ¿por qué usted me va a tener acceso a una información respecto de cómo yo gasto mis recursos? Salvo que sea por una investigación penal, o sea, salvo que sea para fines tributarios. Pero en qué gasta la plata cada persona, bueno, es parte del ámbito de su esfera privada y uno no tendría por qué juzgar en qué gastan siempre que sean en actividades lícitas. Si es ilícito es distinto. Pero en el caso de los recursos públicos, bueno, tiene que haber un mecanismo. De hecho, la Contraloría pide a veces consideraciones bancarias, toma las carturas, las compara respecto del gasto declarado. Ese es un instrumento de fiscalización. Y a nuestro entender, tiene que haber mayores herramientas de la Contraloría en esas materias. Eso está considerado en el proyecto de Transparencia 2.0, de hecho. Y lo tercero es que obviamente tenemos que dotar de más herramientas o más atribuciones fiscalizadoras implica también fortalecimiento institucional para poder hacerse cargo de la PECA. Y eso es parte de las conversaciones que estamos teniendo con la Dirección de Presupuesto. La subsecretaria tiene ganas de decir algo. Sí, la veo ahí con el botón. Por favor, tiene la palabra, señor subsecretario. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a todos los integrantes de la comisión, a los miembros de la Secretaría, agradecer la invitación. No solo complementando lo que decía el ministro y en atención a la pregunta formulada por usted, presidente, respecto de este caso particular de competencia de esta comisión investigadora, tal como lo relataba el ministro en el proyecto de probidad municipal, se está
incorporando indicaciones que van justamente a los temas que usted plantea, reforzando por una parte el control interno a los cuales van a estar sometidas estas transferencias que se hagan con estas corporaciones, y un tema muy relevante que también ha estado a la base de lo que se ha investigado en esta comisión, que es establecer incompatibilidades para que personas que cumplen roles en el municipio también puedan cumplir roles directivos, ¿no es cierto?, en estas corporaciones, que era parte, digamos, de las cuestiones que facilitaban el traspaso de los recursos, y establecer, por cierto, también ciertos controles externos por parte de la Contraloría General de la República cuando existan ciertos montos respecto a esas transferencias. Adicionalmente, tal como lo planteaba el ministro de la Comisión Asesora Ministerial, encabezada por María Jara Quemada, dentro de las 46 medidas propuestas, ha establecido la necesidad de avanzar en una ley general de transferencias para las instituciones privadas sin fines de lucro, y por tanto, en la medida de, tal como lo decía el ministro, ir avanzando de manera sucesiva. Tenemos primero, ¿no es cierto?, el instructivo número 20 del Ministerio de Hacienda, que ya estableció una serie de requisitos para hacer estas transferencias, como exigencia de antigüedad, mecanismos de garantía, que el objeto social efectivamente sea el que se establece en el convenio respectivo. Esto se va también complementar con normas establecidas en la próxima Ley de Presupuesto 2024, regulando de mejor manera, ¿no es cierto?, lo que es el artículo 23, que establece hoy día la concursabilidad para las transferencias corrientes, extendiéndolas a las transferencias de capital y estableciendo nuevas reglas respecto de las glosas que hacen una excepción, que en muchos casos, como ustedes bien saben, estaban autorizadas originalmente para instituciones públicas, municipios de otras instituciones públicas, y se aperturaron, ¿no es cierto?, para instituciones privadas sin fines de lucro, sin que hubiera una regulación ad hoc que permitiera no generar estas vulnerabilidades de regulación que comentaba el ministro Elizalde por su intermedio presidente. Y esa perspectiva, adicionalmente, avanzar, como decíamos, en los cuerpos legales que ya están en trámite, Probidad Municipal, Transparencia 2.0, que van a ser un avance muy sustantivo respecto de estas materias, en pos de, en un mediano largo plazo, ya contar con una ley general de transferencia. Muchas gracias, subsecretaria. Señor ministro. Otro de los temas que se están trabajando es la revisión de las glosas. Tenemos 2.600 glosas, creo. ¿Qué son las glosas? Las glosas son, por regla general, una excepción al articulado de la ley de presupuesto. Entonces, por ejemplo, la ley de presupuesto establece en el artículo 23 el principio de concursabilidad. Y hay una serie de glosas que dicen que en determinada materia no se aplica el principio de concursabilidad, sino que hay trato directo. Entonces estamos revisándola para hacer una reducción significativa de las glosas. Yo fui parlamentario y muchas veces hay una demanda por necesidad y los propios parlamentarios vamos donde el director del presupuesto, da lo mismo del gobierno, que sea, y le decimos, oiga, ¿sabe qué? Hay recursos que hay que sacarlos más rápido porque la única manera de llegar con celeridad, etcétera, y se va bajando el estándar. Esto no quiere decir que no haya excepciones al principio de concursabilidad, puede haberlas, pero tienen que ser fundadas. O sea, tienen que ser justificadas. Y no que al final no se aplica el principio de concursabilidad y el trato directo para muchos recursos públicos en muchas partidas presupuestarias. Porque eso es una brecha de vulnerabilidad evidente. Claro, mientras haya gente honesta no hay problema, pero si no la hay, se corre un riesgo. Entonces se requiere tomar el resguardo. Y eso nos parece que es fundamental. Por lo tanto, estamos revisando las glosas presupuestarias. Va a haber toda una reingeniería, podríamos decir, o rediseño para la próxima ley de presupuesto, donde se van a reducir muchas glosas presupuestarias que se van estableciendo con el paso del tiempo. Alguna vez hubo una buena razón para establecer la excepción y al año siguiente se repite la misma glosa y después nadie se acuerda por qué se estableció, hasta que en algún momento nos damos cuenta que es una brecha de vulnerabilidad enorme. Entonces hay que revisar una a una, ver si se justifican, irlas eliminando y establecer reguladamente la excepción al principio de concursabilidad. Por ejemplo, hay situaciones, es como lo que ocurre con a propósito de los temporales que hubo en mi región, la región del Maule y en O'Higgins, y también más al sur, que se rebajan ciertas reglas que existen para el gasto público en razón a la emergencia, porque hay que llegar rápido. Pero eso no implica dejar de cumplir con la normativa pública. Entonces, claro, pueden haber excepciones, pero esas excepciones tienen que ser justificadas. Subsecretaria. Gracias, presidente. Se me quedó en el tintero un tema que es relevante para el ámbito de competencia de esta comisión. Dentro de las propuestas hechas por la Comisión Jara Quemada,
Hay una que atañe al tema que usted planteaba, que es la obligación de que los alcaldes o los consejeros regionales tengan la obligación de informar a los consejos respectivos de cualquier transferencia o iniciativa de inversión independiente del monto. Ustedes saben que hoy día hay ciertos montos para esa información. Está propuesto en términos generales de que independiente del monto siempre exista la obligación de informar para que haya un control por parte del consejo respecto a las decisiones que toma el alcalde o el gobierno, el gobernador regional. Y de esa perspectiva nosotros estamos acogiendo de las medidas que pensamos acoger y que puedan incorporarse como indicaciones tanto al proyecto de probidad municipal como de regiones más fuertes que están actualmente en trámite en esta Cámara. Bueno, muchas gracias. Se otorga la palabra, señores colegas. Diputado Borges. Gracias, presidente, estimado ministro, subsecretaria. ¿Usted cree que con los últimos hechos que han acontecido, el tema puntual de descentralización, que era una propuesta que todos pensábamos que iba a ser positiva con los gobernadores regionales, hoy día, con el acontecer de los hechos, ¿usted siente que ha sido una buena medida de descentralización? Gracias, presidente. Muy buena la pregunta, porque no es fácil la respuesta. A ver, yo soy convencido que la descentralización tiene sentido en la medida que se radica en autoridades que viven en el territorio la decisión de políticas públicas que van a tener impacto en el territorio. Y quien conoce mejor la realidad del territorio es quien vive en el territorio. Por tanto, como soy convencido que hay que avanzar en el proceso de descentralización. Pero hay que hacerlo bien. Y hacerlo bien implica que nosotros tenemos que tener una transición donde vayamos evaluando el funcionamiento de determinadas instituciones, porque no puede ocurrir lo que ocurrió, no lo voy a mencionar, pero un país cercano a Chile geográficamente, en donde el Estado no funcionaba, descentralizaron y el Estado funcionó menos. O sea, la descentralización tiene sentido en la medida que el Estado funcione mejor, es decir, que responda mejor a las necesidades de las personas. Entonces, ahí tenemos dos desafíos. Uno, que la institucionalidad funcione, y por tanto que el gasto sea más eficiente. Muchas veces por cumplir con la ejecución presupuestaria se termina afectando la calidad del gasto, o sea, se termina gastando en cosas que no son relevantes. Y por otro lado, el tema de la probidad, que los recursos sean bien utilizados. Y por tanto yo creo que nosotros tenemos que hacer una revisión del marco normativo que nos hemos dado y hacer todas las correcciones necesarias sin que ello implique renunciar a la voluntad descentralizadora, pero haciéndolo bien. Porque Chile tiene cultura centralista, esta es una institucionalidad nueva, y por tanto vamos a tener que revisar los mecanismos. En el proyecto de rentas regionales o regiones más fuertes está considerada parte importante del fortalecimiento institucional y los mecanismos a los cuales hice referencia anteriormente, que si hay mala administración financiera se tiene que presentar un plan de normalización. En segundo lugar, el Ministerio de Hacienda puede intervenir un gobierno regional directamente. Y en tercer lugar, la institución del gobernador o los consejeros cuando corresponda. O sea, hay una gradualidad para velar por la buena administración, pero eso no basta. Yo sí creo que tenemos que hacer un debate público que no es de trinchera, sino que más bien de cómo diseñar una buena política pública de la calidad del gasto regional. Es decir, si el cumplir con las metas de ejecución presupuestaria se está traduciendo en que se gaste plata en cosas que tienen sentido y mejoran la calidad de vida de las personas. O solo se está actuando por cumplir con un indicador que es la ejecución presupuestaria al 100%. Y hay distintos casos. Hay regiones donde efectivamente se ha gastado bien y se ha gastado en tiempo, y hay otras donde se gasta todo, pero casi como que al último minuto vamos viendo en qué se gasta. Creo que es parte del debate que hay que tener. Y ese debate hay que tenerlo además con las autoridades regionales que pueden entregar su propia experiencia. Y lo último, de todas maneras nosotros vamos a modificar cierta normativa general para restringir el ámbito de discrecionalidad de las máximas autoridades regionales. Hay una norma referida a 7.000 UTM que está en la ley, no está en la ley de presupuesto. Todo el mundo dice cuándo se modificó, cuál fue la glosa. No, eso está en la ley de los gobiernos regionales. Y es la medida, me ayuda aquí, yo necesito anteojo. Sí. Dentro de las medidas que planteó la Comisión Jaraquemada,
está considerado rebajar el rango de 7.000 UTM, es el rango actual, de la inversión prevista en la Ley de Gobiernos Regionales. Se plantea reducir el monto para requerir por el gobernador aprobación del Consejo Regional para proyectos de inversión e iniciativa. Es decir, que haya menos discrecionalidad, que estas decisiones tengan que pasar por el Consejo Regional disminuyendo ese monto. Porque hasta ahora, cuando el rango menor a 7.000 UTM, se puede tomar directamente la decisión por el gobernador regional. Hay otras medidas más que están planteadas al respecto. Por ejemplo, la obligación de los alcaldes de informar al Consejo Municipal de transferencia respecto de inversión o iniciativa, y lo mismo respecto a los gobernadores regionales respecto a los CORE. Hay una serie de propuestas que están consideradas en el informe, les vamos a hacer llegar una copia. Como estamos en modo ecológico y para proteger los árboles, se imprimieron solo 10 ejemplares, pero hay un código QR que se los vamos a enviar, y si ustedes ingresan a ese código QR pueden ver todas las medidas que propuso la Comisión. Pero es evidente que tenemos que hacer una revisión al marco regulatorio. Yo creo que la pregunta que hace el diputado es fundamental. Y quiero transmitir una última cosa, porque cuando se producen este tipo de hechos, como que hay una tendencia como de qué sector político es la persona que está involucrada, entonces el otro sector político transforma esto en un debate como partidario. Y bueno, estamos en una democracia, libertad de expresión, nadie puede censurar a nadie. Pero yo creo que el debate y el sentido que le da a muchas veces a las comisiones investigadoras es cómo generar una mejor política pública. Y yo creo que es parte del debate que nosotros debiéramos impulsar, porque las herramientas que tiene el Ministerio Público no las tiene nadie para investigar delitos. Las medidas intrusivas no las va a tener nunca la Cámara de Diputados. Sería absurdo además que así fuera, porque es un órgano de naturaleza distinta. Puede haber mayores medidas intrusivas dentro de las comisiones investigadoras, bueno, en otros países donde están obligados a declarar también los representantes del sector privado. En Chile solo los representantes del sector público. Ya, eso se podrá debatir, pero está claro que para determinar responsabilidad penal el Ministerio Público tiene herramientas que no tiene nadie. O sea, sería absurdo que alguien dijera que la Cámara pudiera interceptar teléfonos, por citar un ejemplo. Pero la definición de políticas públicas para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a ocurrirse, este es el espacio de debate. Y por eso creo que su pregunta es muy pertinente, porque a todos nos baja dudas respecto de lo que se estaba haciendo. Por otro lado, yo creo que la voluntad descentralizadora debe mantenerse, pero el compromiso tiene que ser hagámoslo bien. Y hagámoslo bien es pasito a pasito, es decir, evaluando el impacto que están teniendo las medidas, pero avanzando en el proceso de descentralización. Pasito a pasito. Se ríe porque admiradora de Daddy Yankee, Luis Fonsi, la subsecretaria. Despacito, diría. Diputado, ¿vos quiere complementar? Solo sobre el punto, ¿Sí? presidente. Adelante, Mire, diputado. ¿sabe? Es que yo soy de la región de los lagos, especialmente soy de Chiloé. Y me sentía orgulloso cuando yo veía presupuestariamente mi región. Porque nos mostraban indicadores y la región de los lagos presupuestariamente siempre estaba top, arriba. En todas las, y pareciera, ministro, que hoy día los que estaban abajo en el presupuesto son los que eran eran los gobernadores más probos que otros que estaban arriba en la estadística cumpliendo. Porque en los lagos se entregaron muchos recursos con una buena intención, lo más probable. Porque todos los títulos que dicen los proyectos dicen título de dominio para personas rurales de escasos recursos. Una fundación. Entonces, claro, si tú lo ves desde ese punto de vista, nosotros cumplíamos súper bien. Y yo felicitaba cada vez al gobernador de mi región, porque siempre lo veía top y lo veía que presupuestariamente estaba haciendo lo impecable. Entonces, hoy día me encuentro con que tenemos situaciones complejas en la región, porque pareciera que como hacían cumplir, como el sistema te hace cumplir, es como los saldos final de caja que tienen igual los municipios. Quedan con un remanente que después discrecionalmente ellos lo entregan a organizaciones. Entonces, ¿hace bien ese saldo final de caja? ¿Está bien entregado al final del periodo del presupuesto, entregarlo a organizaciones así porque sobró caja? Entonces, hay varias cosas ahí que tenemos que revisarlas, pero yo en lo particular es lo que digo, hay que debatir algo harto hoy día con el tema de si lo estamos haciendo bien en descentralización, estimados ministros.
Ministro. A ver, yo creo que efectivamente tenemos que evaluar lo que se ha hecho, qué cosas se han hecho bien, qué cosas no se han hecho bien, cuáles son las correcciones que hay que realizar. Pero parte del debate tiene que ser cómo ejecutar el presupuesto, 100%, pero velando por la calidad del gasto. Ese es el balance que hay que adecuar. Porque claro, un gobernador que no gasta en nada, tampoco está haciendo la pega. Entonces, que gasten todo, pero velando por la calidad del gasto. Y eso incluso no tiene que ver con probidad. O sea, pudieras estar afectado por problemas de probidad, pero la calidad del gasto es que los proyectos se traduzcan en mejorar la vida de las personas y no que sea plata que se gasta en cosas que no tienen sentido. Entonces, ahí hay un tema que me parece importante. Y lo segundo que creo que es complicado dentro del modelo descentralizado, del cual yo soy inconvencido, o sea, yo creo que hay que descentralizar, y cuando hablo de descentralización también me refiero a los municipios, es que hay que evitar el gasto público de carácter clientelar, que eso también es malo para la democracia. Es decir, cuando la autoridad respectiva, con recursos públicos, hace una política que es buena, que a la gente le ayuda, pero poco más queda entender que le está haciendo un favor con plata propia, y no es lo mismo administrar recursos públicos con una política pública que mejora la vida que hacer un favor con plata privada. No es lo mismo, no es una donación. El alcalde o el gobernador o quien sea, ministro, quien sea, no está donando plata, no es su plata, la plata de su bolsillo, miren qué generoso que soy, le soluciono un problema. Está cumpliendo con una obligación que tenemos todos los servidores públicos. Entonces también creo que tenemos que tomar medidas para evitar el clientelismo que le ha hecho mucho daño a otras democracias de la región. Y que también le hace mucho daño a la democracia chilena. Entonces, velemos porque el gasto, la ejecución presupuestaria sea al 100%, pero al mismo tiempo por la calidad del gasto, que la plata se gaste bien, y que se gaste bien no solo que no se la roben algunos, que ya es gravísimo y tienen que ser presos, sino que además que se gaste, aunque no se la robe nadie, que la plata se gaste en cosas que mejoren la calidad de vida, y tenemos que establecer desincentivo a las políticas clientelares, que es cuando con recursos públicos se coopta o se captura que no es lo mismo que hacer una buena gestión y que los ciudadanos lo valoren, eso es propio de la democracia, sino que más bien es como con recursos públicos aparecer que se estuviera haciendo una donación privada que genera una captura que es muy complicada. El límite hay que verlo, pero creo que es parte también del debate respecto a cómo tener una democracia de mayor estándar. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. La verdad que he escuchado con mucha atención al ministro y me pongo optimista, ¿cierto?, cuando escucho que se está estudiando un tema tan relevante como este. Sin embargo, yo diría que hoy día usted nombró dos situaciones que parecen inexplicables, que tienen que ver como el descontrol, ¿cierto?, porque no se puede controlar las cuentas municipales, las cuentas corrientes municipales, donde, ¿cierto?, también se están produciendo hechos. Estamos investigando hoy día un municipio donde ocurrieron hechos, los hechos que estamos analizando. Y lo otro, diría yo, que llama la atención, que la gente podría decir, el tema de las 7.000 UTM, o sea, de 7.000 UTM para abajo se puede filtrar plata, se puede robar, de 7.000 UTM para arriba, ¿cierto?, hay un poco más de control. Entonces, mi tema, ministro, tiene que ver justamente con eso, el control. Yo creo que aquí, en esta propuesta, hay una muy buena intención. Yo la veo una brillante propuesta si se pudiera realizar. El tema es cómo controlamos, ¿cierto?, de que esto funcione, como usted dice, pasito a pasito, despacito a despacito. Como yo creo que es el tema, a ver, cómo hacemos, ¿cierto?, para que el control de una buena propuesta como esta sea efectivo. Eso, presidente. Sí, diputado Zafirio, yo quiero hacer una pregunta también complementando al diputado Zafirio, que tiene que ver con lo siguiente. Si uno examina estos casos, como el caso Vitacura, el caso de las corporaciones Vita y otros casos donde se ha atentado contra la propiedad pública, hay un factor común. Y ese factor común tiene que ver no solamente con la falta de regulación, que entiendo que hay una propuesta bien robusta para abordarla, pero el factor común también tiene que ver con que son casos, o más bien son espacios que surgen como consecuencia de una delegación extrema de funciones que tienen que ver con el Estado, que tienen que ver con la satisfacción de necesidades colectivas. Las corporaciones Vita tienen que ver con salud, con deporte, o sea, en el fondo funciones que pertenecían al ámbito municipal, que el propio municipio hoy día está internalizando. O sea, en el fondo lo que está haciendo Vitacura, que es un municipio de Chile Vamos, o sea, para decirlo bien transparentemente, está recuperando para el Estado descentralizado funciones que habían sido delegadas
organismos privados. Entonces, ese factor común me interesa, ministro, si es posible saber si ha sido parte de la reflexión en el sentido de buscar una forma de acotar también esa delegación de funciones que tiene que ver con atender o proveer ciertos derechos a la población y que en definitiva se ha ido delegando de una forma extrema y que al mismo tiempo también eso permite ir creando nichos de negocios y que, claro, como digo, es un elemento que se repite en estos casos. Eso, ministro. Eso, el número corresponde al orden que hemos nosotros. La medida número 7, lo que pasa es que nosotros tenemos un resumen, hicimos una clasificación, medidas de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, claro, es la 23, pero en verdad es la 7, el informe es la 7. La medida número 7 plantea establecer una reflexión sobre la tercerización, que consiste en estudiar el proceso y la magnitud de la tercerización de la provisión de servicios públicos para plantear una estrategia que establezca sinergias óptimas y su estandarización adecuada. Efectivamente, las organizaciones de la sociedad civil que colaboran con la tarea del Estado y que representan función pública contribuyen de manera significativa. Pero el punto es cuánto tiene que hacer el Estado directamente y cuánto puede delegar. Porque la tendencia, dado que el Estado tiene controles burocráticos que no tiene el sector privado, es hacer todo a través del sector privado para saltarse los controles. Y eso no necesariamente se traduce en mayor prioridad ni necesariamente en mayor eficiencia. Y por tanto es un debate que creo que es muy importante. ¿Cuánto le corresponde al Estado y cuánto se delega? No todo es delegable y siempre hay un margen de tareas que para una política pública específica, crear un servicio público nuevo que es de carácter transitorio no puede tener sentido y se puede hacer perfectamente a través de un privado. Eso es parte de lo que hay que conversar. Pero más bien la tendencia ha sido ir traspasando lo más posible, sin que eso se traduzca en mayor prioridad ni en mayor eficiencia. Lo segundo, que se me olvidó decir delante, es que dentro del instructivo de transferencia y dentro de la ley de transferencia y del nuevo marco normativo, vamos a establecer que los controles adicionales que tienen un gasto cualquiera en razón del monto no pueda ser evadido a través de la división de, por ejemplo, los convenios. O sea, por ejemplo, si va a tomar razón sobre un determinado monto, ¿qué es lo que se hace? Se divide en 4 el gasto y, por tanto, esos 4 gastos por separado no van a tomar razón, pero al final se termina gastando lo mismo. Entonces vamos a establecer, porque tampoco todo pudiera tomar razón, porque la Contraloría no daría abasto si todo fuera toma de razón. Entonces, claro, va a toma de razón lo más riesgoso, pero eso no significa que no haya riesgo en lo que no va a toma de razón. Ahí hay un control posterior, pero se puede llegar muy tarde. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se divide ¿cómo se llaman los convenios? Se fracciona este traspaso y se dice, no, aquí, no sé, no estamos gastando 1.000 millones de pesos, sino que tenemos 10 proyectos de 100 millones de pesos, pero son igual 1.000 millones de pesos. Entonces, va a haber una norma que es que cuando a la misma institución en un determinado periodo de tiempo se le transfiere montos adicionales, eso tiene que ir a tomar razón. Y lo otro, los aumentos, porque a veces se compromete recursos para un determinado proyecto y después que objetivamente se determina que se quedó corto. Y puede ser que así sea, no estamos hablando ni de fraude ni nada por el estilo, algo que efectivamente quedó corto, por distintas razones. Lo vimos a propósito de la pandemia, cómo subieron los precios de los materiales, etcétera. Entonces va y se hace un aumento. Pero como lo primero no iba a tomar razón, entonces el aumento tampoco. Y a veces también una forma de burlar los controles. Entonces, la idea es establecer un mecanismo que evite que lo que no... Hay cosas que efectivamente tienen menos controles que otras por razones obvias. Pero todo lo que tiene que tener control lo tenga siempre y no existan estos mecanismos, digamos, a través de resquicios que permiten evadir controles. Que también es otra de las brechas de vulnerabilidad que hemos detectado en todos estos temas. Bien. Bueno, entonces agradecemos al señor ministro Álvaro Elizalde, a la subsecretaria Macarena Lobos, al abogado Matías Clark. Matías. Y bueno, creo que la exposición ha sido bastante clara, va a ser muy útil para esta comisión porque naturalmente que va a haber un cuerpo de propuestas que vamos
concordar con todo con el conjunto de los diputados y diputadas. Entonces creo que es muy valioso el trabajo que ha hecho también la comisión asesora y el propio Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Así que muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.